Una Biblia hay que subrayarla, anotarle cosas, ponerle un separador en algunas páginas. O sea, es un instrumento de trabajo. No es como la lectura de, no sé, algo distinto, ¿no? Aquí sí hay que trabajar, hay que subrayar, hay que anotar, hay que ver la otra página o la otra cita tal, ¿no? Entonces, sí, es importante tener una Biblia que cada quien pueda rayar, ¿ok? Bueno, entonces yo te recomiendo esta. Tú ya tienes, todos los demás ya tienen, así es que la que tengan, esta, la de Jerusalén, la Biblia de América también, esa es muy buena. En fin, hay varias. De hecho, la Biblia de América tiene varias versiones. Una juvenil, la Biblia de América propiamente, hay otra para niños, en fin. Hay unas que dedican para bodas también. Bueno, no importa. ¿Ok? Ok. Yo en América tengo una que yo hacer proyectos malas, pero está haciendo. Es muy grande, sí. Sí, no, uno tiene que usar Biblias que sean fáciles de transportar, de usar, de mover. Porque esas Biblias grandotas son solo para adornar, nadie las usa. Pues. Bien. Antes de que se me olvide, la próxima semana no vamos a tener reunión porque los padres tenemos retiro de la arquidiócesis. Vamos a salir fuera de la ciudad, entonces estaremos en ejercicios espirituales toda la semana. Entonces, para que lo tomen en cuenta, no habrá reunión el próximo miércoles. Bueno, estábamos en el tema de la creación del hombre, ¿verdad? Sí. Vimos el número ¿qué? 355, si lo vimos. 357, 361. Terminamos. Ahí se terminó. Bueno, vamos entonces a... Sí, pasa. Sí, es una Biblia muy grande. Ándale pues. Número 362, por favor. ¿Quién puede leerlo? Tere. Sí. Dice, la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Ok, tanto la materia con la que fue hecho como el espíritu, el aliento que le da Dios, ambos son queridos por Dios y por lo tanto ambas cosas son buenas, son bendecidas por Dios. El texto al que se refiere es el texto de la creación de Adán y de Eva. Por lo que vamos a ir al texto mismo para analizarlo más de cerca, como con lupa. Algo de esto, de hecho, ya lo habíamos visto hace 2 domingos en que hablamos de Adán y de Eva. Pero vamos a entonces entrar propiamente a nuestro texto de Génesis. Les pedí que trajeran su Biblia, entonces por favor tomen su Biblia. Capítulo 2, versículo 4
B. Capítulo 2, Génesis 2, 4b. El versículo 4 está dividido en dos. El A, que forma parte del relato anterior, y el B, que forma parte del segundo relato, porque ya lo habíamos comentado, la Biblia tiene dos relatos de la creación. Esto ya lo habíamos mencionado en otra sesión anterior. Les había dicho, el primer relato es un relato que se conoce como el relato sacerdotal. ¿Por qué es el relato sacerdotal? ¿Por qué? Pues porque está hecho en un lapso de 7 días. Y 7 días son relativos al culto. Recuerden ustedes que los judíos el Shabbat lo dedicaban totalmente al culto. Entonces, lo que hace el escritor sagrado es, si el ritmo de vida de un judío se basa en estos 7 días, que van pasando uno tras otro, entonces, pues vamos a adecuar la formación de todas las cosas en 7 días. Por eso es que está diciendo el relato que en 7 días creó Dios el mundo y descansó. Esa es la razón por la que se dice que son 7 días. No es que realmente en 7 días lo haya hecho. Esto ya nos debe de quedar muy claro, ¿verdad? Entonces, es un esquema mental que utilizan los sacerdotes para explicarle a la gente cómo esta creación se produce precisamente en esos 7 días y en el séptimo Dios descansa. Es la forma en la que se justifica este ritmo de vida del judío. Además, esto nos habla de una liturgia. En realidad, este relato de los 7 días de la creación, el anterior, no el que vamos a ver, sino el capítulo 1, es una liturgia de la creación, en la que Dios cada día va haciendo algo y lo va bendiciendo. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y al último ya bendice todo, ¿verdad? Entonces, y cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, pero ese es el relato de la creación, de la primera creación, en donde va de lo más elemental hasta lo más complejo, es decir, primero las aguas, luego la luz, las aguas, las criaturas del mar, de la tierra, y hasta el último, el ser humano, es creado al último, ¿verdad? Bueno, ese es el primer relato, el capítulo primero, que no lo vamos a ver porque de alguna forma no, ese relato más bien habla de la creación entera, pero nosotros estamos ya hablando del hombre. Ciertamente, en el último momento dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Este es un dato importante, ya lo hemos visto, que esta imagen y semejanza le da una dignidad especial a esta criatura particular por encima de las demás. Ya habíamos hablado de esa dignidad, ¿verdad? De que el ser humano es superior a todas las demás criaturas. Y eso cualquiera lo puede entender, nada más por el puro hecho de que el ser humano es el único capaz de reflexionar sobre sí mismo y construir un proyecto desde la libertad. Eso no lo hace ningún otro ser vivo, ¿verdad? Entonces, por eso el ser humano es superior. Pero nosotros no sabemos qué es porque fue hecho a su imagen y semejanza. Un dato importante sobre ese relato de la imagen y semejanza. En las culturas antiguas, cuando no existían
los medios de comunicación que hoy tenemos o que se tenían hace 2 o 3 siglos, no era fácil saber en qué territorio te ubicabas. Hoy las fronteras más o menos son claras, están delimitadas por los gobiernos que ponen sus aduanas, ¿verdad? Pero antes no existían las aduanas, o si existían solamente en algunos cuantos caminos, que además eran muy pocos. Ustedes saben que los caminos básicamente fueron un invento de Roma, del Imperio Romano. En los imperios anteriores no había caminos y por lo tanto no habían aduanas. Entonces, ¿cómo le hacían los reyes y los emperadores para decir, este territorio es mío, hasta aquí llego? Pues con su imagen. Ellos ponían la imagen del rey, no sé, Artajerjes, ¿verdad? En Persia. Y ponían imágenes de Artajerjes por todos lados para decir, esto es mío. Bueno, este concepto también tiene que ver con el concepto de imagen y semejanza. ¿Por qué yo soy imagen de Dios? Pues porque le pertenezco. Y además represento a ese Dios. Yo soy el representante aquí de ese Dios, como la imagen era la representante del rey en ese lugar. Entonces, tenemos esta doble dignidad de que le pertenezco a Dios de una manera especial y además Dios me pone aquí como su representante. Hago ver a Dios a través de mí. ¿Me explico? Bueno, ok. Pero entonces vamos a pasar ahora sí al versículo 4b en adelante. Reina, por favor. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Ok, fíjense, primer dato. Cuando Dios crea la tierra, ¿verdad? Y los cielos, no había arbusto alguno, no había plantas. ¿Por qué? Hay 2 razones que nos dice en el versículo 5. No había llovido. Pues no había llovido todavía sobre la tierra, primera razón. Y segunda, Y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Y no había un hombre que cultivara el suelo. Fíjese entonces el papel central que le da este relato en la creación al hombre. ¿Por qué? Porque es el que va a favorecer la aparición de la vida. El trabajo del hombre como un colaborador especial en la creación de Dios. Este es un dato importantísimo que nos está dando el texto. Mi trabajo es importante porque colaboro con Dios en la creación. No había nada porque no había creado Dios al hombre. ¿Sí me explico? Sí. La dignidad del trabajo. Tu trabajo colabora en la creación de Dios. Bueno, seguimos. E hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Ok, entonces, ¿de qué está formado este hombre según este relato? Del polvo, de la tierra, ¿verdad? Pero también del aliento divino. Es una composición de lo material
y de lo espiritual, de lo pasajero y de lo eterno. Este relato nos hace entender esta gran dimensión única del ser humano, que en el primer relato se dice imagen y semejanza de Dios. Aquí no nos dice que seamos imagen y semejanza de Dios, pero sí nos dice que somos espíritu divino, aliento divino. Cada persona, en este caso, Adán es, sí, materia que se puede deshacer, pero también es aliento divino. Seguimos. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gijón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ok, nos habla de 4 ríos. Esos 4 ríos, ¿de dónde salen? Del jardín del Edén, ¿verdad? O sea, del paraíso, ¿verdad? Edén en hebreo significa delicia. Entonces el jardín del Edén es el jardín de las delicias. Estos ríos traen la delicia de Dios y se dividen en 4. El 4 es un número importantísimo en la numerología de las Sagradas Escrituras, de hecho de la Antigüedad, pero especialmente de las Sagradas Escrituras. ¿De qué habla el 4? El 4 habla de lo humano y de lo terreno. ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. ¿Cuántas extremidades tiene el hombre? 4. Y de esa manera podríamos hablar de muchas cosas que hacen referencia al 4, como La luz, el agua, el fuego, la tierra, el fuego. 4 elementos vitales de los griegos, sí, efectivamente. Vamos, el 4 es el número que especialmente en la Biblia hace referencia a lo humano, a lo creado. Entonces, que este río se divide en 4, nos habla de que están puestos para dar vida a toda la humanidad. Y nos habla especialmente del Tigris y del Éufrates. ¿Dónde es eso? Porque eso es un lugar muy concreto que en la geografía se puede localizar. ¿Dónde son el Tigris? Mesopotamia. En Mesopotamia, ¿verdad? El origen de las culturas del mundo, las culturas más antiguas, son las culturas mesopotámicas. Ahí es donde hoy nosotros sabemos, bueno, se inició la civilización y el pensamiento humano. Ahí empezaron a escribir, ahí empezaron a construir edificios, a dejar documentos. Es cuando empieza la historia. ¿Qué es la historia y la prehistoria? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y la prehistoria? ¿Cuándo decimos que algo es prehistórico? ¿Antes de qué? Antes de la historia, pero muchísimo antes de Cristo. ¿Pero por qué le decimos prehistoria? Le decimos prehistoria porque no hay documentos que nos hablen de lo que sucedía en ese entonces.
No hay piedras o jeroglíficos, no hay construcciones, no hay escritos, no existe la escritura. ¿Había humanos? Sí. ¿Había una cultura humana? Sí. Pero no dejó huella. Entonces, por eso, a eso se le llama prehistoria. No se puede hablar de ellos, no se puede hacer historia de ellos porque no sabemos nada. Quizá hay unos entierros por ahí, pero no podemos saber, no nos dejaron algo que nos dijeran, esto es porque fulanito murió. No sabemos nada. Entonces, por eso se llama prehistoria. No es un término despectivo, sino se refiere a que no hay documentos. Pero la historia aparece precisamente en esta región donde empiezan a escribirse las primeras tablillas, se construyen las primeras ciudades, y entonces podemos ver ya huellas que nos pueden hablar de algo acerca de esas personas. Bueno. Padre, la secundaria nos enseñaron la historia universal, donde las primeras culturas. Todo lo que estaban arriba, ahorita se me fue todo, pero yo sabía todo lo de China, lo de Mesopotamia, los fenicios y todo eso. Los egipcios. Sí, efectivamente. Vamos. Yo de China no podría decirte si incluso fueron anteriores en cuanto a historia. Pero en cuanto a la historia de este lado del mundo, definitivamente estos fueron los primeros, los mesopotamios, Tigris y Éufrates. Y no es en balde que está ahí escrito, porque este texto nos habla de las cosas más antiguas que los judíos tenían registrados, o más bien que las antiguas culturas tenían registrados. Bueno, luego, después de estos famosos ríos, bueno, sepan que esta historia de un árbol, un jardín y los ríos saliendo no es privativa de la Biblia, En los relatos de Gilgamesh, por ejemplo, aparece como efectivamente cuando los dioses crean el mundo según el pensamiento mesopotámico. De hecho, no son exactamente los mesopotámicos. Antes, la primera cultura eran ahorita no me acuerdo bien, pero ese relato habla también de unos ríos que salen del jardín del Edén. No es privativo de la Biblia. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Quién sigue? Rafa. ¿Ya ve Dios? Versículo 15. 15. Están muy chiquitos. A ver, ¿tú puedes leerlo, Alicia? Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. El día que comas de él, morirás. ¿Está claro? Sí. El día que comas de él, morirás. Esta es la sentencia. A ver, les hago una pregunta. Hasta lo que hemos visto ahorita. El relato. ¿Qué es lo primero que Dios le dio al hombre? ¿Le dio? ¿Es lo primero que le dio? No, a una figurita de barro le dio el espíritu. Entonces,
No. A una figurita de barro le dio el Espíritu. Y entonces ya aparece el hombre. A ese hombre, ¿qué es lo primero que Dios le dio? La cosa, los animales. Oye, ¿verdad? Y llegamos. A ver, lean bien. No le dio el Edén. Lean bien. El pensamiento. No inventen. Lean bien. ¿Qué dice? Acabamos de leerlo. Que dice que para leer el jardín para cultivar y lo cuidará. No. Le dio un Antes. mandamiento nuevo. Le dio, no uno nuevo, pero le dio un mandamiento. Le dio un mandamiento. Noten ustedes la importancia de esto. ¿Qué le dio Dios? Un mandamiento. ¿Qué le dio Dios a Moisés? Los mandamientos de la ley de Moisés, que no son más que los mandamientos de Dios, ¿verdad? 10 de los cuales ustedes aprendieron en el catecismo, pero son muchos mandamientos. La ley. Fíjense lo importante que es para un judío la ley. Es lo primero que Dios da a este ser humano. Por eso, para un judío y también para nosotros, es importantísima esa ley que Dios nos da. ¿Cuál es la ley que a nosotros Dios nos dio Cristo? ¿Cuál es el mandamiento que a nosotros nos dio Cristo? Pero ese es en español de España. Ámense los unos a los otros. Yo lo sé. Fíjense, aquí este es el primer mandamiento que le dio Dios a Adán. Jesús nos va a dar otro. Ya no es el de puedes comer de todos los árboles, sino ámense como yo los amo. Esto es bien importante. Insisto. Lo primero que Dios da es la ley, es su palabra. Y esto va a ser muy importante para entender al ser humano. Dios le da su palabra, su ley, su mandamiento. Es lo primero que le da a Adán. Ok. Y lo otro que quiero que registren bien es, el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás sin remedio. El día que comas de él. Ok. Y ahora sí, continuamos, Rosy. De veras que tú no tienes. Lupita, por favor, tampoco traes. Olivia. Número 18, versículo 18. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Y bueno, ya no tendré yo que hablar sobre este versículo, ¿verdad? Porque hablé de eso el domingo hace 8 días. Este no, sino el anterior. ¿Qué decía yo de ese versículo? A ver. No es bueno que el hombre esté solo, efectivamente. Pero, ¿de qué va a hablar este texto? De amor. ¿De la necesidad que tenemos? ¿De una novia? En general, de todo lo que nos ayuda a no estar solos. El amor de padre, de madre, de hermanos. De todas las maneras que existen de no estar solo, es decir, nos habla de la comunión, de la koinonía, de la necesidad de encontrarnos para ayudarnos, para ser solidarios, para escucharnos unos a otros. No es un texto que solamente hable de la esposa, pero por desgracia, en general, casi todos los predicadores lo han reducido
a la esposa. Sí, va a hablar de la esposa, claro que sí. Pero habla en general de todas las formas en las que Dios nos ayuda a no estar solos. El prójimo. ¿Ok? Qué bueno que quedó bien claro lo que dije. Me da mucho gusto. Seguimos, por favor, Olivia. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. ¿A qué hace referencia eso de poner nombre? Yo lo decía, o ya lo hemos visto también. ¿Qué significa poner nombre en la Biblia? Reina. Sonia. Rodrigo. Ponerle un nombre representa una característica que lo asemeja a la persona. No. Ser dueño, ser respetado. Ser dueño de esa persona o de esa cosa. Cuando en la Biblia alguien le pone nombre a alguien, yo soy tu dueño, eres de mi propiedad. Los padres le ponen nombre a los hijos porque se adueñan de esos hijos, ¿verdad? Obviamente que esta palabra hay que manejarla con cuidado, pero efectivamente hay muchos ejemplos en la Biblia en la que Dios mismo les cambia el nombre a las personas. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, ya no eres, a Simón le dice, tú eres Pedro. Él le pone un nombre, lo está haciendo suyo, se lo apropia. Un último ejemplo. No. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Pedro. Hay uno importante. ¿Eh? Ya lo dijimos. Simón le cambia a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar Jacob una vez que el ángel le ha peleado con él? Israel. Desde ahora te llamarás Israel. O sea, estos son momentos en los que en la Biblia vemos claramente una apropiación y Dios le está llevando a Adán a los animales para que les pongan nombre. No es un acontecimiento de filología o de etimologías, es un acontecimiento de herencia. Dios le está dando a Adán todos los animales. Entonces, ¿para qué se supone que? ¿Cuál era la idea de darle a estos animales? A ver, recuerden cuál es la frase original, la que hay que escribir en la trasero. Una identidad también. Esta frase que es la central, ¿cómo dice? No es bueno, por lo tanto vamos a hacerle una ayuda adecuada. Ahí dice, no estoy inventando. Pues le daré un ser semejante a él para que lo ayude. Y le da todos los animales. ¿Y cuál es la conclusión que dice? El hombre, bueno, a ver, Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre lo había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura
y lo ayudara. Ahí está, ¿verdad? Ningún animal fue ayuda. Por supuesto que los animales nos ayudan, pero ¿para qué no fue una buena ayuda? Pues para romper esa soledad. Para eso sí nos sirven los animales. Nos ayudan en el trabajo, nos ayudan a sentirnos contentos, nos ayudan a comer, pero no nos ayudan en la soledad. Para la soledad lo único que nos sirve es la comunión con un semejante. Y es precisamente lo que va a suceder. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Bueno, hay que recordar que los sueños en la Biblia son el espacio en el que Dios también le habla al hombre. Por ejemplo, denme un ejemplo de sueño. Pero él no soñaba, lo soñaba el faraón, ¿verdad? Él era el profeta, pero un sueño en el que Dios le habla a alguien. A José, ¿quién José? El papá de Jesús, el esposo de María. En sueños se le aparece el ángel y le dice: no temas en recibir a María en tu hogar. Es el ámbito de la revelación, de la acción de Dios, del diálogo profundo de Dios con el hombre. Ahí es donde va a suceder esto. En un ámbito de encuentro con Dios. ¿Qué sucede? A ver ahora, Concepción. Le sacó una de sus costillas y llenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado, el hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. ¿Qué habíamos hablado de la costilla? Yo lo dije, ¿verdad? Aquel domingo. Que porque era precisamente la que protegía el corazón y a los pulmones, que era lo más importante Para la vida. para la vida. Porque yo les decía, para los judíos, el órgano más importante no era él, sino los y el corazón. Busquen en toda la Biblia a ver qué habla acerca del cerebro y no les va a decir nada. Seguramente veían cuando llegaron a abrir un cerebro, pues no vieron nada, ¿verdad? Y pues no se siente, pero cuando estás emocionado, pues el corazón, ¿verdad? Te late activamente. Y obviamente, si dejas de respirar, vas a sentir la angustia. Entonces, esas eran sensaciones que sí se podían sentir, y por eso, para los judíos que no tenían los avances científicos de hoy, pues por supuesto que eran el corazón y los pulmones, los signos vitales, los órganos vitales. La costilla cuida, cubre, protege esos órganos. De ahí es donde está tomada o es formada esta otra criatura semejante. Entonces nos da un dato importantísimo. El semejante es para protegerme. Me protege de la soledad, me cuida de la soledad. Para eso es mi semejante. Esa es la idea de Dios, por supuesto, ¿verdad? Después veremos que eso no se produce y hasta se vuelve un peligro mi semejante, ¿verdad? Ahí tienen a Caín y Abel. Pero no era el sentido original. Era la protectora. Eva y cualquier otro semejante estaba llamada a ser la protectora, la cuidadora,
la que iba a defender. O sea, era la fuerte, ¿no? Era la fuerte. Era la fuerza de Adán. Estaba pensada para ser la fuerza de Adán. Ok. Y entonces la llevan con Adán. ¿Y, Cristi? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Ish y Shah son los términos hebreos originales. Por eso este texto lo traduce como varona, ¿verdad? Ish y Shah. Así se dice en hebreo. Varón, mujer. Ish y Shah. Si se dan cuenta, nada más le agrega la A para hacerlo en femenino. Y luego, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. ok, este es el corolario de este texto. Es una de las conclusiones del texto. Pero no es la parte fuerte del texto. La parte fuerte del texto es, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda adecuada y esa ayuda es una costilla para mí. Es la persona que me va a proteger. Llámale hermano, primo, amigo, tío, mamá, papá, hijo, hija. Me va a ayudar a romper la soledad. En particular, sí, en particular, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su isha, su mujer, y pasan a ser una sola carne. La unidad de la vida de pareja, del matrimonio, ¿verdad? Muy bien. Lo último que nos dice este texto del capítulo 2, a ver si lo... Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hace referencia a la palabra a su madre? Deja a su padre, está hablando para mí, hablando de Dios, pero también hace referencia a su madre. No, es que, por eso te digo, este es un texto que concluye. O sea, ya una vez que viste todo esto, ahora te vas a enterar por qué después todo hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Tú dejas a tu padre y a tu madre y te unes a tu pareja, a tu esposa. No está hablando de Dios, Dios Padre. Aquí no hay ninguna referencia a que Dios sea Padre. Es un creador, pero no Padre. Bueno. El último versículo importante también. Por favor, Marta. La serpiente. No. El 25. 25. Los dos, el hombre y su mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza de verse así. Ok. La desnudez en la Biblia no hace referencia necesariamente a la falta de ropa. La desnudez, ustedes lo pueden ver en distintos textos, habla de otra situación, de la vulnerabilidad de los seres humanos. Estar desnudos te hace vulnerable al frío o incluso también al calor, ¿verdad? Los árabes, para protegerse del calor, se visten de estas ropas blancas que reflejan el sol y no te queman. Que si no tuvieras eso, estarías todo quemado y lleno de cáncer, ¿verdad? Entonces, la ropa te protege del sol y del frío. La ropa también te protege de qué más? De los insectos y de todas las demás alimañas, ¿verdad? Nos sirven para protegernos de los insectos. ¿Qué pasa? Seguramente ustedes han caminado en el campo y ustedes saben que cuando vas a caminar campo traviesa, pues no, más te vale que no lleves falda o shorts, sino que lleves pantalón largo. ¿Para qué?
para protegerte de las espinas, de las ramas que en fin. Entonces, la ropa también nos protege de la agresión que nos puede dañar la piel, ¿verdad? Y en general, cuando la Biblia nos dice que estos dos estaban desnudos, es que, y no sentían vergüenza, es que no tenían problema con la desnudez. Dios era quien los protegía, no la ropa. ¿Me explico? No es solamente una cuestión de pudor, es una cuestión de, en general, el cuidado que Dios tenía de ellos. Bueno, ahora sí pasamos al tercer capítulo, que yo creo que es el más importante. Bueno, no, eso de que no es bueno que el hombre esté solo es un dato importantísimo, pero bueno, vamos a ver. Capítulo 3. Antonio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Un dato importante. Este texto es un texto muy antiguo. Antes de que se haya elaborado más exquisitamente o más profundamente la teoría de los ángeles y especialmente del demonio. La serpiente no es el demonio en este texto. No tiene nada que ver con Satanás. Tiene que ver con otra cosa. No. Aquí nos lo está diciendo. ¿Quién era la serpiente? La astucia. La astucia. No es más que también leer, por ejemplo, el libro de la sabiduría, para darnos cuenta qué diferente es la astucia de la sabiduría. La astucia es el conocimiento que una persona genera para sacar provecho. Ese es el astuto, ¿verdad? El astuto es el que sabe cómo meterse y hacer trampa, ¿verdad? Y conseguir lo que quiere. Ese es un astuto. Una persona astuta siempre busca el beneficio propio, no el beneficio de los demás. El sabio no. El sabio busca la verdad y el amor. Ustedes lean el libro de la sabiduría y van a ver cómo Dios es la fuente de esa sabiduría. ¿Por qué? Pues porque es la fuente de la verdad y del amor. Entonces, nos estamos encontrando con un personaje truculento, tramposo, el más tramposo, el más truculento. Y ahí está, para las Sagradas Escrituras, la fuente del mal. ¿Qué dice sobre, seguimos por favor? Padre, pero yo tengo otra redacción y dice el nombre de No, eso quiere decir que tú tienes, o la Biblia Dios habla hoy. ¿Cuál es la Biblia esta? la Biblia de América. Biblia de América, ok, está bien. Pero, a ver, Yahvé sí lo dice en algún otro texto, ¿verdad? En el versículo 1, en el versículo 4b, ¿lo decía? A ver, en el 4b. 2, 4b. 2, 4b, dinos qué dice. 2, 4, dice esta historia de la creación del cielo. Y después dice. Entraron al paraíso, primera creación, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Ok, entonces ahí utilizan la fórmula que normalmente los judíos usan para evitar el nombre de Yahvé, Elohim, el Señor. Y
Y por eso tu Biblia lo traduce como el Señor. Pero casi todas las Biblias católicas utilizan el nombre original, Yahvé. De hecho, por eso este relato se conoce como el relato yavista. Es de los que utilizan el nombre de Yahvé para llamar a Dios. Pero finalmente es Dios, ¿ok? El Señor. Seguimos. Hoy dijo la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué le dijo la serpiente? Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué le está diciendo la serpiente? Una mentira, ¿verdad? Es una mentira rotunda, porque Dios no dijo eso. De todos, menos de uno. Menos de uno. Pero la serpiente, la astucia, ¿qué hace? Miente, confunde, hace trampa. La confusión que a tantos atrapa en la vida. Una de las razones por las que muchos de nuestros jóvenes no creen es por la gran confusión que la gente les ha generado en su mente y en su corazón, y que, por desgracia, nosotros, los abuelos y los tíos, no hemos sabido aclarar. Y esa es una responsabilidad nuestra, de que ante las dudas de los jóvenes, ante las dudas de los que les meten, la confusión que les meten, los astutos, no hemos podido dar una respuesta adecuada. Y que conviene que entonces nos preparemos. Por eso es importante los cursos para un laico, ¿verdad? Bueno. A ver, ¿por qué la serpiente es así? ¿Dios la hizo así? Así la hizo Dios. Acuérdense que yo les dije que el texto de el sacerdotal, cuando dice que Dios creó, en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 que dice, de ese versículo hablamos, todo era oscuridad, caos y confusión. Y la oscuridad y el abismo a ver, más exactamente, para que no andamos inventando. Regresen, versículo 2 del capítulo 1. Versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Todo era confusión, no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos. Las tinieblas cubrían los abismos. Esas tinieblas y ese abismo, ¿quién lo creó? ¿O ya estaba siempre? No, Dios no creó. Es creación de Dios. Dios tiene en su proyecto una tela de fondo, ¿verdad? Que es el negro, el abismo, el caos. Y sobre eso va a ir pintando. Esta serpiente era astuta. ¿Quién la hizo? Sin duda alguna Dios, ni modo que ella se haya inventado, entonces sería Dios también. Es una criatura de Dios. ¿Okay? Bien. Es alguien que transforma la sabiduría en conveniencia propia. Y de ahí lo que usted nos dijo, Padre, que dio su ley, dio su mandato, de ahí no comerás. Dios le dice, no comas de ahí, porque es una palabra que va a orientar al hombre para que no caiga en esa trampa, en ese abismo.
Efectivamente. Para eso era su palabra. Pero bueno, aquí viene lo importante. Antes la serpiente tenía patas. Porque dice, Dios te arrastrará y comerás polvo. Entonces antes que... A ver, ¿qué quedamos? ¿Que este es un relato científico? No. Es un relato simbólico. No se quiere meter con eso, andaba recto. Pero buena pregunta, para que se la preguntes a Dios cuando llegues a eso. Muchas veces así estábamos, yo también así, y muchas, ¿sí o no? O sea, confesémonos porque, ay no, yo no, porque soy, a lo mejor me van a poner orejas de burro, pero sí, yo sabía eso también, que caminaba. No sé qué era erguida. Ahorita vemos. Ese arrastrarse no hace referencia al desplazamiento motriz, hace referencia a su humillación. ¿Sí? Es fábula, todo esto es un mito, son ideas escritas a través de un cuento para poder entender la realidad. Cuéntense de eso. Bueno, yo hace tiempo vi un video que hablaba acerca de el ángel caído, el demonio. Entonces, justamente en ese momento él se transforma en una serpiente. Pero bueno, así lo vi, nada más Sí, no. ver si esto es una cosa. Muchas cosas se han hecho, Muchas ideas, ¿no? pero no es lo que dice la Biblia, ¿ok? No es lo que dice la Biblia. Yo me estoy sujetando a la revelación, ¿ok? La mujer, ¿quién seguía? Tú. Termina, por favor. La mujer respondió a la serpiente: ¿podemos comer el fruto de los árboles del huerto? Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. Ok. Si comen de ese árbol, el día que coman de ese árbol, morirán sin remedio. Ok. Fíjense, hasta aquí Eva es capaz de defender a Adán. Es capaz de responderle a la serpiente. La serpiente no se va a derrotar, no se va a decepcionar. Esta astucia va a continuar. Por favor, Leti. No tengo. Ah, no tienes. No. A ver, Rodrigo. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. Fíjense, esta es de esas otras letras que hay que poner en grande, en dorado en todas las iglesias. Es que Dios sabe que si ustedes comen de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Serán como dioses. Hasta ahorita, Adán y Eva no son dioses, ¿verdad? Son una criatura formada de la tierra, aunque sí tienen ese espíritu divino. Dicho en las palabras del capítulo 1, imágenes de Dios. Están haciendo referencia permanentemente a aquello que están imaginando, ¿verdad? Son representantes de Dios. Ah, pero qué antojo a un representante, a una imagen, a alguien que es semejante, llegar a ser plenamente lo que es. Ser como dioses. Sí, estoy viendo las letritas chiquitas, la parte de abajo, y aquí hay un párrafo que dice: la serpiente es el tentador, y en hebreo se dice Satanás.
El demonio se ha transformado entre nosotros en un fantasma de la película de magia o de terror, pero la Biblia lo muestra presente desde los comienzos, siendo el origen de las primeras tentaciones. Bueno, es ciertamente tentador, aunque aquí no habla de tentación, aquí habla de mentira. Y la mentira consiste en ser como Dios. Y sí, bueno, por supuesto que es una tentación. Es lo que hará finalmente que Adán y Eva caigan en el pecado. Aquí aparece, estamos en el origen del pecado. El pecado original. Pero que es original, no porque sucedió hace 3.000, 5.000, 70.000 años, sino es original porque sucede en el origen de todos nuestros pecados. ¿Por qué alguien mata? ¿Por qué alguien roba? ¿Por qué alguien miente? ¿Por qué alguien abusa? ¿Por qué alguien? Pues porque quiere ser como Dios. Porque no quiere el camino largo, quiere el camino corto, porque quiere estar por encima, quiere ser el que juzga, el que condena, el que señala. Después serán Caín y Abel, efectivamente. Pero ahí está el origen de todos los pecados. ¿Qué es el pecado? Hacer a un lado a Dios y ser yo Dios. Yo primero. Yo primero, yo después y yo al último. Ser Dios. Y hasta aquí nos quedamos porque ya es un cuarto para la